Hola, buenos días queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Luis Guillón. Vamos a compartir la palabra de Dios, concretamente del Evangelio de San Lucas, que corresponde a este domingo número 30 de este tiempo ordinario o tiempo común durante el año, y que dice así: refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que éste volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Normalmente en la vida, cuando queremos hacer algo, primero lo practicamos mucho, lo ensayamos mucho, y recién cuando tenemos cierta seguridad que nos va a salir bien, ahí lo exponemos en público, porque si no tenemos miedo de pasar vergüenza si nos sale mal. Con la oración muchas veces sucede exactamente lo contrario. Por ahí uno se lanza directamente a rezar con todo el entusiasmo, con toda la polenta, con toda la energía, con toda la confianza, y después, cuando va pasando el tiempo, que va avanzando la vida, la oración muchas veces se va como entibiando, se va haciendo mucho más distanciada, mucho menos profunda, mucho menos confiada, y de alguna forma es lo que sucede en el Evangelio que acabamos de leer recién. Un hombre que era un fariseo, y ahora les voy a decir de qué se trata, y el otro que era un publicano. Y de alguna forma están representando estas dos posturas que les dije recién. Por supuesto que a todos nos gustaría poder tener el derecho de hacer la oración que hace el fariseo, de poder exponerle ante Dios todas las cosas que hacemos bien, que nos salen bárbaros, que cumplimos, y en cambio nos tocaría, por lo menos muchas veces, tener que hacer la oración del publicano, del que ni siquiera se animaba a levantar los ojos al cielo porque se sentía muy pecador, muy descuidado, muy dejado de lado de las cosas de Dios. Y yo creo que el Evangelio queda suficientemente claro con el solo hecho de explicar, es una parábola, es un cuentito que Jesús se inventa, pero de explicar qué era un fariseo y qué era un publicano. Disculpen que esto ya lo repetimos muchas veces, pero bueno, nunca es mal año por mucho trigo. Nosotros a veces utilizamos la palabra fariseo como sinónimo casi de un insulto, de alguien muy creído. Y no, lejos de eso, la realidad. De hecho, San Pablo se jactaba de haber sido un fariseo. Eran una parte, una porción del pueblo de Dios que eran muy creyentes, muy devotos y sobre todo muy cumplidores de las cosas que mandaban a hacer la Biblia. Y el primer personaje que aparece en este cuentito que Jesús narra es justamente un fariseo rezando, de pie, como se acostumbraba a rezar en aquel entonces, delante del altar. Decía: te doy gracias, Señor, porque soy tan bueno, porque cumplo con todo lo que tengo que cumplir, porque hago todo lo que tengo que hacer, e incluso más de lo que está previsto, porque está previsto hacer tal cosa y yo hago el doble de lo que está previsto. Así que te doy gracias porque soy bueno, y no como ese que está ahí atrás, refiriéndose al publicano, ¿no?
que son, esta gente son la mayoría ladrones, adúlteros, etc. El personaje que oraba atrás, también de pie, pero que dice que ni se animaba a levantar los ojos al cielo por vergüenza, porque sentía cómo era su realidad. Era un publicano. El publicano era un judío, un miembro del pueblo, pero que se dedicaba, como tenía bastante pocos escrúpulos, a cobrar impuestos a los propios compatriotas, pero impuestos que no quedaban para el pueblo, sino que daban una parte importante al Imperio Romano, al gobierno de los romanos que tenían sometido al pueblo judío. Y bueno, los judíos estaban permanentemente con ganas de sacarse de encima a los romanos, así que imagínate que hubiera un judío, un miembro del pueblo, que les cobrara impuestos, que ya de hecho es una actividad antipática, pero que encima esa plata no quedara para el bien del pueblo, sino que iba al Imperio Romano, a sumarse a las arcas del Imperio Romano, que estaba a miles de kilómetros de ahí, en la sede, y que encima, como lo que tenían que rendir cuenta era solamente de la parte que le mandaban al Imperio Romano, una parte importante se quedaban los mismos cobradores de impuestos. Entonces era muy fácil que cayeran en lo que hoy llamamos la corrupción, digamos, ¿no? El quedarse con más de lo que le correspondía, etc. Así que eran personajes muy despreciados, pero a ellos les importaba un pito, porque no tenían escrúpulos, no tenían patriotismo, basta llenarse los bolsillos y punto. Ese era el publicano, y era el que estaba rezando en el fondo del templo.